Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Vamos a leer en el capítulo 1 de Lucas, y del capítulo 1 vamos a leer del versículo 26 al versículo 38. Lucas 1, 26 al 38. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias porque hay personas como María al servicio de Dios. Personas como Elizabeth al servicio de Dios. Como Zacarías, el marido de Elizabeth, al servicio de Dios. Señor, gracias que siempre has tenido hombres y mujeres dispuestos a afrontar cualquier situación por estar a tu servicio y por hacer tu voluntad. Pedimos que nosotros tengamos ese espíritu de servicio y de entrega como estos que nos dan ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Recordáis que el domingo pasado estuvimos hablando de Zacarías y de su mujer Elizabeth, dos hombres mayores, ancianos, que tuvieron un hijo en su vejez, Juan Bautista. Y ahora este mismo ángel que le anunció a Zacarías que iba a tener un hijo y le dijo el nombre que tenía que ponerle, también acude, en este caso, dice, a una virgen desposada con un varón llamado José. No sabemos nada del físico ni de María, ni de José, ni de Jesús, ni de Juan, ni de Elizabeth, ni de Zacarías. No sabemos si eran altos, bajos, rubios, morenos. La verdad es que la Biblia se para poco en los detalles físicos. Si te fijas, casi ninguno.
Bueno, Eliseo dijeron que era calvo. No es que decía la Biblia que era calvo, sino que unos muchachos se burlaban de él, del profeta Eliseo, porque era calvo. Tuvieron un problema. Un oso los despedazó porque se burlaron de un siervo de Dios. Fue tremendo. Pero era calvo. De David también se nos dice que era rubio y guapo. De Absalón se nos dice también que era un muchacho atractivo y que tenía un pelo fantástico, largo, muy bonito. Pero en general, no sabemos tampoco si Pedro era alto o bajo. Pablo, sabemos que tenía una enfermedad, pero parece ser que era de la vista, pero tampoco. La Biblia no se para en esos detalles. Y cuando Dios hace las cosas, tiene un interés. Porque a veces los hombres hacemos algo, queremos parecernos, o dibujamos, o creamos cosas que pensamos que esa era la figura. La Biblia no dice nada. Lo único que nos dice la Biblia de María, tampoco nos dice si era tan joven o menos joven. Pensamos que era joven. Y algunos ponen a José como mayor, pero realmente no sabemos. Lo que sí se nos dice es que era una mujer que era virgen. Es decir, que no había tenido ningún contacto sexual con hombre. Y que estaba, supongo que en sus quehaceres cotidianos, tampoco sabemos si era muy rica o era pobre. Yo me imagino que muy rica no era porque se casó con un carpintero. Y Jesús dijo que él no tenía donde apoyar su cabeza, con lo cual, más bien, eran pobres, eran humildes. Pero no sabemos si su familia quizá pudiera o no pudiera tener. Lo que sabemos es que ellos eran de clase humilde. Y ahí está este ángel que viene a los 6 meses de haber hablado con Zacarías en el templo y le dice: muy favorecida. Algunas veces, humanamente, no era muy favorecida María, humanamente hablando, porque ¿qué le está diciendo el ángel? ¿Sabes? Estar desposado en aquel tiempo era como un casamiento sin llegar a tener relaciones, pero era un compromiso formal. De hecho, como nos dice en el Evangelio de Mateo, como no quería José, cuando se entera que su prometida está en estado, no quería infamarla, y entonces dice que quiso dejarla secretamente, divorciarse, porque requería un divorcio, aunque no se había consumado el matrimonio. Y claro, alguien que hace esto en aquel tiempo podía ser hasta apedreada hasta morir por adúltera. Por eso José, pensando en su corazón, en su mente, dijo: ¿cómo lo hago para no perjudicarla? Y en esto estaba cuando Dios le reveló que eso no era algo natural, sino que el Espíritu Santo había hecho posible que María se quedara encinta. Pero María, humanamente, cuando se entera del asunto, cualquier mujer diría: oye, mira, de muy favorecida me has echado todos mis planes abajo. Yo ya estoy prometida, yo estoy ya preparada para casarme, para tener relaciones con mi esposo. Y tú me dices que antes de eso
voy a tener un hijo. Y nadie sabe de qué manera. Gracias a Dios, José tuvo la revelación del ángel y se unió a su mujer, pero dice que no la conoció hasta que Jesús nació. Pues le dice, has hallado gracia delante de Dios. No sabemos lo que era María, pero sí sabemos que era una mujer ferviente en su amor por el Señor. Pero sí sabemos que en su cántico que le llaman, el Magnificat, pues dice, ha mirado la bajeza de su siervo. Sabe su lugar. Sabe su lugar. Qué bueno es que todos supiéramos nuestro lugar. Porque a veces no tenemos ni idea y pretendemos cosas que realmente no nos convienen. Y al contrario, no pretendemos las que nos convienen. A veces necesitamos que el Señor nos zarandee un poco y diga, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Sabes? Cuando Jesús estaba a punto de ser apresado, Él fue con sus discípulos, con sus más allegados, con su círculo, diríamos íntimo, y los subió al monte de los olivos y estaba Jesús, les dijo, mira, yo me voy a ir un poco más allá, pero vosotros, aunque os dejo aquí, estad orando. Y al rato volvió Jesús y se los encontró durmiendo. Dice que porque estaban apenados. Es verdad que a veces la pena hasta nos produce sueño, pero Jesús les dice, no es ese el sitio al que yo os he puesto. Os he puesto aquí, en un sitio físico, pero ¿qué os he dicho? Que oréis y estáis dormidos. En vez de orar, estáis dormidos. ¿Sabes lo más problemático que tiene cualquier iglesia? Cuando debería ser, escúchame bien, lo más importante, más que estar unido, lo más problemático que tiene la iglesia son las reuniones de oración, porque casi nadie va a ellas. Porque son en la base sobre la que crece la iglesia. Si no oramos, no crecemos. Si no oramos, no crecemos no solamente en número, a mí eso me da igual. Lo que interesa es que crezcas tú. Y si tú creces, crecerán los números. Si tú creces, crecerá la iglesia. Pero ¿qué pasa? Las reuniones de oración son casi para los más el núcleo más pequeño. Hay muchos hermanos que te dicen, ora por mí, yo puedo orar por ti, pero ora tú también por ti. No me lo dejes a mí, porque el más interesado eres tú. Por eso María hace una cosa que yo creo que da idea de la imagen que ella, podemos dar una idea de la imagen espiritual de María. Cuando le dice, ¿cómo será esto? Dice en el versículo 34, el ángel le dice, todo esto va a pasar con este niño que vas a tener, y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, acordados de Zacarías. Zacarías dijo, dame algo para que pueda creer, porque soy viejo y mi mujer también es vieja. Mi mujer ya no tiene posibilidad humanamente de tener hijos, y yo casi tampoco.
Pero fíjate, esto es diferente. María le está diciendo, vale, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo quieres o qué quieres que yo haga para que esto se lleve a efecto? Esto da, como te digo, idea de la vida interior que tenía esta mujer, María. Y le dice, no te preocupes, que de eso ya se ocupa Dios. Y ella dijo, pues está bien. ¿Cuántas veces tú, en algo que te perjudica, pongo comillas, te perjudica, cuántas veces le has dicho, sí, Señor? O más bien dices, no te oigo. Creo que eso que me has dicho no me interesa. No voy a escucharte. No, porque si me dices que tengo que acudir a las reuniones de oración, es que siempre tengo otras cosas que hacer. Pues mira, tú eres el primero, la primera perjudicada, y contigo todo lo que tienes que pedir al Señor, porque si no oras, Dios te dará cosas, pero si oras te dará más. A lo mejor te pasa lo que a María, que te pone en una situación que te crea un conflicto grave en tu casa, pero lo que le dijo el ángel es que ella iba a tener en su seno al Hijo de Dios. Oye, eso no es poco, porque no estamos hablando de un cualquiera, es el Hijo de Dios, que iban a hacer, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, ese texto que teníamos antes aquí arriba: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 740, de 700 a 750 años antes de que naciera Jesús, ya estaba anunciado. Hasta el nombre, Dios con nosotros. Porque Jesús era el Salvador, y el significado de Jesús es Salvador, y Salvador fue Jesús, porque estuvo entre nosotros. Y escucha bien, no solamente estuvo, está ahora, está aquí entre nosotros, está con nosotros, vive con nosotros, respira con nosotros, se siente a gusto con nosotros. Tremendo. Dios con nosotros. María visitó a su parienta Elizabeth a los 6 meses, nada más recibir la visita del ángel. Supongo, no sabemos la distancia que había entre sus diferentes residencias, pero fue deprisa a la montaña. No sabemos dónde podía estar, en qué lugar de la montaña Elizabeth, pero cuando María va allí y escucha a Elizabeth decirle bienaventurada, ella dice, hombre, no estoy sola, no soy la única que sabe, esta también sabe. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno está en el Espíritu Santo, uno capta cosas que sin estar en el Espíritu Santo es imposible de captar. Cuando estás en la presencia de Dios, cuando notas que Dios está muy íntimamente a tu lado, captas cosas. Es como aquel, como comenté hace poco, aquel criado Giesi
del profeta Eliseos, que pensaba que el enemigo estaba viendo al enemigo rodeando la ciudad y dijo: de esta no salimos, de esta no nos escapamos. Está el enemigo y es un enemigo fuerte, preparado, es un ejército, bien pertrechado. Y dice, le dijo el profeta: ¿qué hacemos? Porque fíjate lo que hay aquí. Y Eliseo le dijo al Señor: Señor, ábrele a este muchacho los ojos. Y Dios abrió los ojos del criado de Eliseo. Y rodeando al enemigo, a los sirios, había toda una pléyade de ángeles a disposición del profeta. Sí, porque sabes una cosa, sus ángeles nos rodean y nos ayudan. Y somos parte de ese pueblo escogido por Dios. No eres cualquier cosa. María era una mujer sencilla, una mujer del pueblo, una mujer que no tenía ninguna influencia en la sociedad o en mover a gentes, a masas, no tenía. Ella solo tenía un prometido, carpintero. No tengo nada contra los carpinteros, yo soy carpintero. No ejerzo porque ya tengo muchos años, pero esa es mi profesión. Un carpintero que lo único que podía hacer era mantener a su familia, no podía mucho más. Pero fíjate, en esa casa anduvo, se crió. Después de pasar unas vacaciones en Egipto de varios años porque Herodes quería matar al niño, y digo vacaciones con comillas. Ahí se crió Jesús. Con amigos, no sabemos. No nos habla nada la Biblia de cómo hacía o lo que hacía o lo que dejó de hacer Jesús. Todo lo que dicen no está documentado en absoluto. La Biblia nos dice solamente que cuando cumplió 12 años estaba en el templo y se quedó allí 3 días. Los padres le buscaron con angustia y él estaba con los doctores de la ley y los tenía asombrados de sus preguntas y sus respuestas. Los doctores estaban, pasmados. Pero no sabemos nada de Jesús. Sabemos sí que cuando visitó su tierra y entró en el templo y dijo: hoy se cumple esta palabra entre vosotros, y leyó el libro de Isaías donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para traer buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Sabemos que la gente de su pueblo decía, de Nazaret, decía: ¿de dónde saca esta sabiduría? ¿No es este el hijo de José? ¿No están con nosotros sus hermanos? Este es un pobre hombre. ¿De dónde saca este? ¿Sabes? Jesús dijo: nadie es profeta en su tierra, ni entre sus parientes. Es difícil, ¿verdad? Es difícil convencer, predicar a tus parientes, porque te conocen desde niño.
Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó, ya me quedan pocos parientes, pero a uno sobre todo ya le digo cosas, pero me dice, bueno, ya te escucharé otro día. Pero sí, a veces nos sentimos frustrados porque no tenemos el éxito que creíamos que íbamos a tener. ¿Sabes? Necesitamos orar para que el éxito llegue a nuestras vidas. Y si no oras, si no conectas directamente tu vida con el Señor, es difícil que tengas éxito. No hablo de éxitos humanos, esos se tienen, no hace falta. Estoy hablando de éxitos en Dios. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, orad. Y cuando volvió, no habéis podido hacerlo ni una hora. Fíjate, esta mujer María, todas las cosas dice que las guardaba en su corazón. El escritor Lucas no estaba de testigo, como por ejemplo Mateo, como Juan, que desde el principio Juan estaba con Jesús. Pero Lucas no. Lucas es un investigador. Lucas se ha convertido después, pero quiere poner las cosas en orden. ¿Y quién le informa a Lucas de todo esto? Dice que él inquirió, fíjate al principio del Evangelio, del capítulo 1, dice, me ha parecido, versículo 3, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Él está hablando, se está dirigiendo a alguien que se llama Teófilo y que evidentemente es alguien importante, porque le llama excelentísimo. Y le dice, yo he investigado, pero no lo he visto. Lucas no es testigo de nada. Entonces, ¿quién te parece que le dice a Lucas lo que pasó cuando el ángel Gabriel anunció a María que iba a ser la madre del Señor, la madre terrenal? ¿Quién os parece? Pues su madre. ¿Quién? La madre. ¿Qué madre? María. Ah, muy bien. Un punto para ti. Bueno, dos. Los primeros cristianos también. No, pero sí, pero él dice, fíjate, investigó con diligencia. No sabemos si los primeros cristianos habían oído la historia de María. Lo que sí creo, esto es una opinión mía, es que Lucas lo supo por María. Porque María no sabemos cuándo murió. Murió, eso seguro. Porque todos morimos. Ella aquí dice, yo soy la sierva de Dios. Y aquí todo ser humano muere porque es inevitable hasta que venga el Señor. Pero Jesús, que también murió, pero como la tumba no le podía contener, resucitó. Y yo creo que Lucas lo sabe por María, como muchas cosas, las sabe por los testigos que lo vieron. Lucas es un escritor, es un relator, es un corresponsal. Los corresponsales añaden cosas de su idea del asunto. Cuando ves vamos a conectar con Bagdad o vamos a conectar con Jerusalén. Él da la noticia, pero luego añade cosas. Lucas no. Lucas no añade nada. Por eso Lucas escribió también los Hechos de los Apóstoles, que ahí sí que
en determinado momento era protagonista, porque era compañero durante años de Pablo. Pablo le llama Lucas el médico amado. Era doctor, era médico, pero también era un investigador. Fíjate, dice, él ha investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Desde su origen. Este se pasó un tiempo recorriendo e investigando las cosas que habían pasado. ¿Qué te parece? María, cuando habla con Elizabeth, dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Después de que Elizabeth le llama bienaventurada, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Todos necesitamos al Señor como Salvador, ¿sabes? Nadie hay que pueda ser salvo si no es a través de Cristo Jesús. Nadie. Puedes pedir a quien quieras, me da igual, pero nadie puede ser salvo sin Jesús y a través de Jesús. Porque como dijo Jesús hablando, a nadie, fíjate lo que dice Jesús, a nadie conoce Dios el Padre si no es por mí. Es decir, Jesús no tiene delegados. Las empresas tienen delegados. Jesús no. A nadie conoce el Padre si no es por mí, es decir, a través de mí. Es algo que tenemos que pensar y que se quede en nuestro corazón. Cuando tenemos esta facilidad de acudir a Dios, de estar en la presencia de Dios, no necesitamos a nadie. Porque Jesús dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin. Yo, hablando de sí mismo, y predicad el Evangelio a todas las naciones. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Estoy. Y os conviene, dijo Jesús, que me vaya. Porque los discípulos estaban un poco tristes. Porque resulta que Jesús había dicho que iba a morir. Y que se iba a ir. Dice, os conviene que me vaya. Porque cuando yo me vaya, os enviaré al Espíritu Santo. Que ese estará con vosotros. Os enseñará todas las cosas. Y caminará a vuestro lado. Jesús convenía que muriera. Primero, porque es la forma de salvación. Y segundo, porque al morir Jesús ascendió y mandó el Espíritu Santo a que nos ministrara a todos. Queridos hermanos, termino aquí. Solamente deciros algo más. La Navidad es bonita. Pero la Navidad sin Jesús es una fiesta normal. Es una fiesta consumista. Es gastar dinero. Es vivir unos días de desmadre o como lo quieras llamar. Eso es la Navidad sin Jesús. Si Jesús no preside tu Navidad, estás celebrando una fiesta más, como cuando te vas de vacaciones o te vas de fiesta a algún lado. La Navidad es mucho más que una fiesta. Es la fiesta en la cual Jesús vino hace miles de años, pero vino. Y te digo algo, Jesús vuelve pronto y quiere encontrarte, pero no quiere encontrarte vacío y sin nada. Quiere encontrarte lleno. Y para ser lleno necesitas el Espíritu Santo. Y para estar en comunión con el Espíritu Santo y con Cristo y con nuestro Padre Dios, necesitas tener una vida de oración.
Porque si no, no puedes. Es imposible. No puedes acudir a Dios cuando estás ahogado. Tienes que acudir antes. Que puede que te ponga en situaciones que parezcan que estás ahogado, pero tú no las vas a ver de igual manera. La oración te hará libre. Y te hará libre porque es una libertad distinta. Es la libertad de los hijos de Dios. ¿Sabes? Termino aquí. Había dicho que terminaba antes. Cuando Silas y Pablo estaban en la cárcel, en Filipos, estaban en la mazmorra más al fondo, la que tenía más humedad, la que estaba en peor situación, y estaban sujetos en un cepo. ¿Sabes lo que es un cepo? Una especie de madera con otra madera y se atornilla y estaban sujetos ahí. Y estaban llorando de tristeza, estaban angustiados, estaban desesperados. ¿Cómo Dios nos ha metido en esto? ¿Cómo se le ocurre a Dios hacernos estas cosas? Señor Jesús, ¿no te das cuenta? Estoy diciendo una gran mentira. Ellos estaban cantando y alabando a Dios. Pero Señor, ¡qué bueno que eres! Y eso hizo que las puertas se abrieran. Quizá tú piensas que tienes una puerta cerrada y que no es imposible abrirla. Alaba a Dios, ora a Dios, canta a Dios y verás moverse la mano del Señor. Amén. Dios os bendiga. Amén. Amén.